antes vamos a retomar la información sobre las obras que se están terminando, que están en proceso. En este caso vamos a informar sobre el Tren Maya, porque además de informar de que ya estamos operando, entramos como Palenque, Cancún y funcionando muy bien en cuanto a que no están llegando tarde los trenes, están llegando puntuales a las estaciones. Además de eso y de cómo se está cerrando ya todo el circuito del Tren Maya, los trenes nuevos, toda la información. También pues queremos hacer la promoción, invitar en primer lugar a los mexicanos, a nuestros paisanos mexicanos del país, los que están en el extranjero, en Estados Unidos, invitarlos porque es algo único, maravilloso, que no lo van a disfrutar, no lo van a ver en ninguna parte del mundo, así como se los estoy exponiendo. Estamos hablando de una de las regiones más bellas del mundo y no es ir un día, ir a Palenque, que ya nada más con eso es como ir a cualquier sitio turístico famoso en el mundo. Pero aquí no es nada más Palenque, sino es la laguna de Bacalar, de los 7 colores, y es Calakmul, y es Tulum, y es el Parque del Jaguar, y son ciudades bellísimas como Mérida, como la ciudad amurallada que estuvo asediada por piratas, Campeche, y es la selva tropical, después de la Amazona, más importante de América. Entonces, ¿cómo no informar sobre este paraíso terrenal? Vamos a seguir informando para que se visiten las zonas arqueológicas de la gran nación maya. Y primero, como decía, vamos con los precios y luego Tren Maya. Y después la sección de preguntas y respuestas, que casi no hay nada. ¿Qué me pueden preguntar? Ya todo está sabido, es de dominio público. Bueno, pero de todas maneras, vamos. Muy buenos días a todos, señor presidente, señores gobernadores, compañeros de Tren Maya, todas y todos ustedes, muy buenos días. Como todos los lunes, iniciamos con el quién es quién en los precios de los combustibles. Y en esta ocasión arrancamos con los precios de las gasolinas, donde podemos decir que a julio
Al 11 de julio obtuvimos el dato de que la mezcla mexicana de petróleo se dispuso en $76.61. Como podemos ver en la gráfica, se ha elevado un poquito el precio de la mezcla y en consecuencia tenemos como precios promedio a nivel nacional, en el caso de la regular, 23 pesos con 90 centavos, en el caso de la premium, 25 pesos con 52 centavos y en el caso del diésel, 25 pesos con 60 centavos. Como sabemos y lo hemos planteado aquí, en consecuencia tenemos incentivos fiscales una vez más, 12.6% para la regular, 5.5% para el diésel y para la premium. En esta ocasión, esta semana no tenemos incentivo fiscal. Ahora pasando a las marcas a nivel nacional en tema de indicadores de ganancia, tenemos a Arco, Oxogas y Redco como las gasolineras con indicadores de ganancia más elevados, pueden considerarse como las más careras en el contexto del promedio, pero también tenemos a las más baratas, BP, Orsan y G500, con menores indicadores de ganancia y consideradas como las aliadas de las y los consumidores. Pasamos ahora por tipo de combustible y tenemos un caso que, como ya lo han visto reiteradamente, pues tenemos una vez más, y subrayo una vez más, a Petro-7, ahí en la capital del estado de Nuevo León, con el litro de regular a 26 pesos con 96 centavos. Un caso muy importante para mencionar. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la equivalencia de llenar, por ejemplo, un tanque de 40 litros en la gasolinera de Petro-7, Petromax SADCB, pues estaríamos pagando 120 pesos más que si lo llenáramos en cualquiera de las gasolineras que están alrededor del promedio, que son las más que están en todo el país. Imagínense, 120 pesos equivale a 5 litros de leche, o 4 kilos de limón, o 1 kilogramo de carne molida, o 2 kilogramos de frijol. Eso está haciendo la diferencia que los regios estarían pagando de más si cargan en Petro-7. Y lo mismo está sucediendo en otros combustibles con esta marca. Aquí, como la guerra de las colas de los 80s y de los 90s, con Oxogas vale la pena hacer el énfasis. Hemos tenido pláticas, se han abierto, nos han compartido algunos datos y nosotros hemos cooperado, y como lo hemos visto en las últimas semanas, han disminuido sus precios y la tendencia es que sigan disminuyendo. Todo lo contrario a lo que está pasando con Petro-7. Aquí debo de hacer una invitación nuevamente. Hemos platicado con ellos y pues de nuestra parte como Procuraduría Federal del Consumidor estamos abiertos a seguir dialogando, a que analicemos sus precios y que nos digan cómo podemos ayudarles nosotros a que mejoren esas tarifas, pero también ser muy exigentes para que ellos cumplan en todo lo que tienen que cumplir y no solo en ser aliados de los consumidores. Dicho esto, también en contraste podemos encontrar a Móvil aquí en Toluca, Estado de México, con el precio de la regular, véanlo, 22 pesos con 69 centavos, únicamente 85 centavos de ganancia y más de 4 pesos por debajo de la gasolinera de Petro-7 que estamos mencionando en Monterrey. No importa que sea en Toluca, pero sí podemos ver en cualquier parte del país que una diferencia de hasta 4 pesos aquí en China se llama abuso y no lo vamos a permitir. También podemos ver en este caso de la regular Pemex en Tampico y Minatitlán, Brist Oil en Jalisco una vez más con precios por debajo de los 23 pesos. La gas en Quintana Roo, también empezamos a ver algunos detalles ahí en el estado de Quintana Roo, en Otompe Blanco a 23 pesos con 45 centavos. Estos datos importantes para ese estado donde tiende a haber unos precios más elevados. Y otra vez en el caso de la Premium, como les mencionaba, Petro-7 en Guadalupe, Nuevo León, ahí a no más de 4 kilómetros de la gasolinera antes mencionada, dando la Premium en 27 pesos con 85 centavos. Más de 2 pesos por arriba del promedio nacional. Si cargaran un tanque de 40 litros, vale la pena hacer ese señalamiento, pues estaríamos hablando de que es 1 kilogramo de azúcar el que se ahorraría la gente si no carga en esa estación. Entonces vale la pena tomar en cuenta esta comparación. Volvemos a ver a Arco en Hermosillo, Sonora, con precios de 27.56, también un poquito elevados, pero en contraste volvemos a ver en el caso de la Premium a Valero, Autoconsumo del Golfo en el puerto de Veracruz a 23 pesos con 82 centavos por litro, precios por debajo del promedio nacional. Por ejemplo, Pemex en Pachuca, Altamira y Humán en Yucatán, Costco en Celaya y Sinaloa, Repsol en Oaxaca y Progas en Gómez Palacio allá en Durango, con precios bastante competitivos
que están por debajo del promedio o a lo más igual al promedio. En el caso del diésel, tenemos una vez más a Arco, Grupo Enermar, que ya lo hemos mencionado aquí varias veces en Guaymas, Sonora, con el litro de diésel en 27 pesos con 69 centavos, 2 pesos por arriba del promedio nacional y 3.63 pesos de ganancia. En el caso del diésel, seguimos con una gasolinera de Pemex aquí en Atizapán de Zaragoza con el litro a 24 pesos con 48 centavos. Y varios proveedores también de diésel en todo el país con precios por debajo del promedio de 25.60 para gas en Tabasco, Pemex en Tampico y Tuxtla Gutiérrez, Comet Fuel ahí en Chihuahua y Megasur en Mérida y Torre Naranja también en el estado de Zacatecas. Como les comentaba, precios bastante importantes. En general podemos hablar de que hay una relación de 60-40. Independientemente de cualquiera de los combustibles, alrededor de un 60% de los proveedores de combustibles de las estaciones de servicio a nivel nacional las estamos ubicando con precios iguales o por debajo del promedio y solo un 38-40% con precios como el promedio o un poco más arriba. Vale la pena señalar esa proporción para no irnos con la finta de que los precios puedan o no estar subiendo, sino que más bien tendemos al promedio y por debajo del promedio. En el caso de las verificaciones del 5 al 11 de julio, atendimos 289 denuncias, realizamos visitas de constatación y o verificaciones, 360 en todo el país. Ninguna gasolinera se negó a ser verificada en esta ocasión y 4 fueron inmovilizadas por irregularidades en dar litros incompletos. Una en Coahuila, una en Estado de México y 2 en el estado de Nuevo León. Pasando ahora al tema del quién es quién en los precios del gas LP, como lo hemos reiterado, un mercado bastante estable. Y vean, por ejemplo, en el precio de referencia internacional, en el caso del gas que se expende por kilogramo, lo tuvimos al 10 de julio en 22 pesos con 37 centavos. Sin embargo, el promedio nacional aquí en México, únicamente 19 pesos con 65 centavos. En el caso del gas que se expende por litro, a nivel internacional, haciendo ya la conversión, 12 pesos con 10 centavos. En cambio, aquí en México, el promedio fue de 10 pesos con 61 centavos. En el esquema de precios implementados en las 220 regiones determinadas por la CRE, en las 831 verificaciones que nosotros realizamos en el periodo, todas cumplieron con el esquema de precios máximos. Y por ejemplo, como lo repetimos cada semana en el caso del gas estacionario por litro, encontramos en Ocotlán, Jalisco, a 10 gas con el litro a 10 pesos con 50 centavos, 31 centavos más barato que su máximo en esa región. Y en el caso del gas por kilogramos, el gas en cilindros, el que más se vende en el país, Gas Perla, en Cocula, Jalisco, únicamente el kilogramo en 18 pesos con 95 centavos, casi un peso, 96 centavos debajo de su máximo, y con casos también en Guerrero, Coahuila, Chiapas, Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato, Sonora y Chihuahua. De las verificaciones que les comenté, de las 831 realizadas, únicamente infraccionamos a 3 empresas y del total de lotes de cilindros que verificamos, fueron 16 lotes, únicamente se inmovilizaron por condiciones de inseguridad 5 cilindros, esto del 6 al 12 de julio. Pasando ahora al quién es quién en los precios de la canasta básica, cosas importantes, como podemos ver, los comportamientos en el índice nacional de precios al consumidor se siguen manteniendo, se han elevado sensiblemente, pero nada que nos pueda representar en el tema de la canasta básica un problema. De hecho, empezamos a ver tendencias importantes, como lo podemos ver en la gráfica. En los rangos superiores, la línea roja, se incrementó sensiblemente esa franja de precios. Sin embargo, en la línea de tendencia, la verde, que podemos ver, hubo un decremento también importante. Por ejemplo, en este caso, y por primera vez desde que estamos dando la referencia del precio promedio nacional de la canasta básica, bajamos de los 811 pesos. En esta ocasión reportamos la canasta básica en promedio en 810 pesos con 94 centavos. Y esto, ¿cómo lo podemos ver de manera más clara? Si lo vemos por zonas, y en el caso de la zona centro, entre el 1 y el 5 de julio, Walmart Express en San Mateo, aquí en Naucalpan, Estado de México, aguas Walmart, 1,036 pesos con 90 centavos. Seguimos debajo del compromiso de los 1,039 pesos,
pero también vale la pena hacer mención, por ejemplo, de Chedraui, su sucursal León Poliforum, ahí junto a las instalaciones de la feria en León, Guanajuato, únicamente en 800 pesos con 70 centavos. Una vez más, como lo he reiterado en otras ocasiones, La Comer, Grupo La Comer, que sigue apareciendo con buenos precios, 801 pesos, y un referente bien importante, sobre todo en esta zona, la central de abastos aquí en Iztapalapa, 805 pesos con 99 centavos. Pasando a la zona centro-norte, Ley Express, sucursal Lola Beltrán, acá en Culiacán, Sinaloa, en 1,007 pesos con 35 centavos. La sucursal Arboledas, acá en Guadalajara, Jalisco, únicamente 810 pesos cerrados por canasta. Tenemos casos importantes ahí en Zacatecas y Sinaloa, en el caso de Soriana Super y en su formato Soriana Hiper, 823 pesos y 826 pesos con 70 centavos respectivamente. En la zona norte, siguiendo en esta semana del 1 al 5 de julio, Esmar, sucursal Fuentes Mares, allá en la capital del estado de Chihuahua, 1,010 pesos con 18 centavos. Y Bodega Aurrerá, también con muy buenos precios, Bodega Aurrerá, Emilio Carranza, en Saltillo, Coahuila, 788 pesos la canasta básica. Soriana y Chedraui también en esos lugares, Juárez, Tijuana y Tampico, con precios también por debajo de los 850 pesos. Finalmente, en la zona sur, la zona donde últimamente hemos encontrado mejores precios, y lo podemos ver, Chedraui Selecto, incluso en ese formato de Selecto en Mérida, Yucatán, 940 pesos con 40 centavos. Y finalmente, para esta semana, el precio más barato que encontramos en este reporte, lo encontramos una vez más en Orizaba, Veracruz, en 731 pesos con 50 centavos. Muchísimas gracias, buen día.